¿Es acaso que en este año por fin ya estará llegando Windows 12? Esto es absolutamente todo lo que se sabe. ¡Comencemos! Sí, nos han llevado a teorizar que Microsoft estaría llevando ya tiempo trabajando en una futura versión llamada Windows 12, su próximo sistema operativo y sucesor de problemático Windows 11, aunque realmente aún está marcado como, según Microsoft, estable, y aunque todavía no ha sido anunciado de forma oficial por Microsoft, el goteo de información ha sido constante desde ya hace un par de años, y esto nos ha permitido conocer las claves más importantes que podrían adoptar este nuevo sistema. Sin duda, lo que sí es cierto es que en este año estaría llegando Windows 11 25H2, pero mientras no llega Windows 12, estamos teorizando en absolutamente todo lo que podremos encontrar, las claves perfectas, y a partir de ello, ¿qué podremos teorizar acerca de Windows 12? ¿Será un sistema operativo totalmente nuevo, un auténtico sucesor como lo fue en su momento Windows 11 con respecto a Windows 10? Esto es importante destacarlo, porque hasta el momento los rumores afirmaban que Windows 12 podría acabar siendo una mera actualización de Windows 11 y no un sistema operativo nuevo e independiente, pero se rumorea que Microsoft podría aprovechar todo para convertir a Windows 12 en un sistema operativo verdaderamente modular, y esto quiere decir que tendría una base o un núcleo común o unos requisitos fuesen exigentes, realmente con un grado de optimización que incorporaría funciones realmente indispensables, y sobre todo podrían añadir capas que mejorarían la experiencia de uso y darían acceso a nuevas funciones. Sí, hablamos de un sistema completamente nuevo, pero a la par que podría ser mejor que Windows 11. Destacando también rumores, se hablaba de que Windows 12 tendría dos versiones, una con unos altos requisitos y otra con unos muy bajos requisitos. Para dispositivos con pocos recursos se puede utilizar una versión básica, mientras que para PCs personales y portátiles que disponen de una mayor capacidad a nivel de hardware, estos optarían por una versión más completa de dicho sistema con más módulos y mayores capacidades. Ese sería el cambio más importante a nivel de arquitectura y de diseño interno, pero no será el único, porque Microsoft habría apostado fuerte por la IA tanto a nivel profesional como de consumo, y obviamente las Copilot Plus claramente tendrán ahí un hito con respecto a Windows 12. Es muy probable que la compañía apueste por una integración profunda con inteligencia artificial en dicho sistema y obviamente para estas PCs, y esto tendría importantes consecuencias, porque por un lado deberían aumentar los requisitos del hardware, porque la IA consume muchos recursos y necesita de aceleración específica para funcionar correctamente. Hablamos de unas PCs que prácticamente tengan una potencia de mínimo 40 TOTS y 16 GB en la memoria RAM. Pero bueno, poco a poco vamos a ir destacando. Más adelante abordaremos los requisitos, porque hay que abordar que por otro lado lo que supondría la llegada de nuevas características y funciones que mejorarían mucho la experiencia de uso con dicho sistema nos haría más fácil la vida cotidiana. Uno de los mejores ejemplos lo encontraríamos en una patente que publicó recientemente Microsoft, y donde expone el nuevo sistema de IA que sería capaz de identificar toda clase de problemas y explicarlos al usuario, ofrecerte soluciones e incluso resolvértelos de forma completamente acertada. Esa IA integrada en Windows 12 también podría ofrecer otras mejoras importantes, como por ejemplo una gestión más avanzada de los procesos activos, una seguridad reforzada y también una reducción del gasto de energía gracias a esa mejor gestión del consumo de los recursos. La interfaz será otro de los puntos que recibirá un lavado de cara en Windows 12, aunque la base seguirá siendo la misma que estamos acostumbrados a ver en Windows 11. No debemos esperar cambios drásticos, sino más bien una evolución de la interfaz de un sistema operativo actual. Entre las novedades más importantes, que hasta el momento, como he dicho, son rumores, pero que se han ido filtrando poco a poco hasta este 2025, sería la barra de tareas flotantes, el centro de acción mejorado, mejor integrado y con un enfoque más minimalista, barra de búsquedas independiente de la barra de tareas, el menú inicio totalmente renovado, mejor distribuido y con más opciones de personalización, un explorador de archivos más pulido y moderno, los widgets mejor integrados, minimalistas y personalizables. Y sí, ahora sí abordemos acerca de los requisitos. Los requisitos no se han confirmado todavía, esto es meramente los rumores que hasta el momento se han destacado.
se supone que obviamente serían casi similar a Windows 11, pero un poco más exigentes. Procesador de 64 bits con 2 núcleos a 1 GHz, 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento, el UEFI con soporte de arranque seguro, TPM 2.0, pantalla de mínimo 9 pulgadas con resolución de 1366 x 768 píxeles, GPU compatible con DirectX 12, conexión a internet, aunque también, como he dicho, se abordan los 40 como mínimo de TOX. También se especulaba el 16 GB de memoria RAM, que bueno, eso ya estaría por confirmarse. Esos requisitos mínimos solo garantizan que el sistema operativo funcionara, pero para tener un buen rendimiento debemos de superarlos drásticamente. Se abordaría desde los Intel Core Gen 8 hasta los Gen 9 y Gen 10. Llevamos tiempo destacando obviamente rumores acerca de Windows 12 y sin duda, seguramente van a ser realmente exigentes, y es algo que tiene sentido sobre todo si Microsoft acaba integrando una IA avanzada que pueda funcionar en modo local. Quizás ofrezca la opción de mover esa IA en la nube para facilitar el acceso a un mayor número de usuarios a este nuevo sistema operativo y reducir sus requisitos, pero no hay nada seguro hasta ahí. Obviamente que no sorprende que Windows 12 subiera los requisitos y exigiese 12 GB de memoria RAM y un procesador más potente, porque es claro, venimos desde un Windows 10 que es estable, un Windows 11 que ha tenido ciertas repercusiones, un Windows 11 donde se abordan los requisitos que sin duda han sido un tremendo caos, y un Windows 12 que supondría una transición y un cambio a lo más certero y estable. Sí, antes del lanzamiento de Windows 11 24H2 ya habrían corrido demasiados rumores que apuntaban a que llegaría Windows 12. No llegó, finalmente llegó la actualización 24H2, y con Windows 10, ya que se terminaría el ciclo en este octubre, Windows 11 estaría ya liderando la cuota de mercado. Pero con ello se supondría que se daría un paso, una brecha para poder llegar a un Windows 12. No se sabe si esto será a finales de 2025, cayendo en 2026. Windows 12 se podrá comprar como cualquier otro sistema operativo. También se debería poder actualizar de forma completamente gratuita. La actualización, sabemos, se realizaría de forma automática a través de Windows Update y los medios adicionales. Y en el caso de aquellos PCs que no cumplen los requisitos, aquí se habla de forzar la instalación, aunque sin duda se aborda que ahora sí será Microsoft demasiado muy exigente, y obviamente el precio de Windows 12 podría ser muy parecido al que se tiene actualmente para adquirir una licencia de Windows 11. Ya veremos qué sucede a finales de este año, a principios de 2026. Yo hasta aquí me despido, como he destacado, un video destacando los rumores, las filtraciones, todo acerca de lo que se sabe de Windows 12. Nos veremos hasta la próxima. Bye, bye. Cada video un paso más, dale like y comparte, no te quedes atrás. Suscríbete, únete a la crew, Master Tutos, siempre al 100 canal en la informática.